quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá nuevamente en un episodio nuevo de Psicocriando. Y como saben, este año el objetivo que tengo es que logremos construir sociedades más empáticas con la diferencia. Porque hay diferentes situaciones a veces externas a los hogares o internas que hacen que a veces siento que haya roces con cualquier persona que por cualquier situación sea, digamos, diferente, y me parece como importante como que cada quien, y en especial desde este espacio, uno pueda como aportar para construir esa semilla juntos. Y quiero contarles una anécdota para iniciar este espacio y ya darles contarles un poco quién va a estar con nosotros hoy conversando de este tema. Y es que en el año 2021, que fue uno de los primeros años que creé el canal de YouTube, hablé un mes enfocado específicamente en síndrome de Tourette. Si no saben qué es, pues digamos que esos videos todavía están allá disponibles. El punto es que ahí, digamos, es una condición que está caracterizada porque hay dos tipos de tics, y unos tics son motores. Me llamó mucho la atención que incluso a la fecha, estamos grabando esto en el año 2026, en el mes de abril, todavía me comentan ahí en esos dos videos sobre situaciones, digamos, en las que las familias les cuesta un poco manejar esto. Incluso aquí revisando hace poco algunos comentarios de ese tema, una persona decía: mi sobrina repentinamente tiene movimientos involuntarios, apareció de repente, ha presentado síntomas, cumplió 15 años, no sé cómo ayudarla, son movimientos muy violentos, son seguidos. Y ahí me di cuenta de, bueno, sería importante tal vez comenzar a ir como un poquito más profundo en ese tema, porque revisando hay varias condiciones que pueden evidenciar dentro de sus síntomas los tics motores. Entonces por eso vamos a hablar de eso el día de hoy. Si conocen a alguien en su familia o digamos alguien cercano que pueda tener esta dificultad con alguno de sus hijos, pues compártanle este episodio para que pueda nutrir un poco esa mirada de este tema. Y me pone muy feliz hoy compartirles que tenemos un episodio con Laura Mejía. Ella es psicóloga, es especialista y magister en neuropsicología, y es certificada en disciplina positiva. Para los que no saben, digamos que los neuropsicólogos es una especialidad que algunos psicólogos estudian, que se enfoca más en todo el tema, digamos, neurológico. Y les cuento una anécdota rápida, y es que hace unos años, cuando yo hacía consulta externa, algunas personas, digamos, tenían alguna dificultad en algunos de sus procesos, llámese atención, memoria, concentración, lenguaje, motricidad, etcétera. Y para saber exactamente cómo estaban en la parte, digamos, de su cerebro, yo los mandaba donde la neuropsicóloga para que les hiciera una batería de pruebas y evaluara cómo estaban cada uno de esos procesos, básicos y superiores, ¿sí? Entonces, digamos que así a grandes rasgos eso es lo que hacen en neuropsicología. Entonces, para que conozcan a Laura, vamos a darle entrada a Laura. Entonces, pues, Laura, nuevamente gracias por estar acá. Me alegra por fin tenerte acá, porque como te decía hace rato, a mí me encanta el trabajo que hacen los neuropsicólogos. Entonces, no sé si haya algo adicional que tal vez no haya dicho sobre ti, sobre tu trabajo, que quieras contarnos, cómo es un poco ese tema, por qué te fuiste por la neuropsicología. ¿Cómo estás? Bueno, no, gracias a ti por la invitación. Qué chévere estar en este programa. Me encanta hablar además de este tema. Sí, en efecto, digamos, la neuropsicología se enfoca mucho en comprender cómo el cerebro interviene en nuestras conductas, ¿sí? En la funcionalidad de la vida. Entonces, digamos que el neuropsicólogo está ahí para, en efecto, evaluar todos los procesos cognitivos, entiéndase atención, memoria, lenguaje, praxias, que es secuencia de movimientos, y funciones ejecutivas, que es toda la parte de, como su nombre lo indica, ejecutar. Entonces, es esas habilidades que tenemos para poder llegar a una meta. Esas son las funciones. Eso es lo que nosotros evaluamos en conjunto en todas las edades. Evaluamos niños, evaluamos jóvenes, adultos, ¿sí?
patologías, evaluamos coeficiente intelectual. Me fui por neuropsicología porque desde el colegio casi siempre me gustó esa parte de cerebro, investigaba. Eh, Les cuento que yo pues estoy diagnosticada con algo que seguramente ya han escuchado porque está muy en boga, y es el tema del trastorno de déficit de atención. Yo tengo trastorno de déficit de atención y entonces pues como que soy muy inquieta y nosotros tenemos una cosa que se llama el hiperfoco. El hiperfoco son momentos en que un tema nos interesa tanto que no podemos salirnos de él. Entonces, un hiperfoco que tuve en algún momento de la vida fue el cerebro. Investigaba en adolescencia y luego cuando estudié psicología dije, no, lo mío definitivamente es la parte de neuropsicología y por ahí me fui y amo esta ramita de la psicología que está fuerte. Sí, pues nuevamente Laura, gracias por estar acá y para iniciar, digamos, como el objetivo de este podcast es que las familias logren un cambio de mirada, arranquemos entonces por ahí. ¿Cuál sientes tú que es como la forma en la que la sociedad hoy en día percibe este tema? Caen tal vez en discriminar, excluir, rechazar a una persona que tiene esta condición, caen en la burla, caen tal vez en tener una mirada compasiva. ¿Cuál sientes tú que es como la realidad un poco hoy en día de este tema? Bueno, realmente con los tics motores sí hay una mirada un poco, yo creería que represiva, ¿sí? En donde se siente que el tic motor o que los tics hay que reprimirlos, hay que finalizarlos. Entonces sí tiende a ser una mirada un poco discriminativa, porque claro, digamos, yo también entendería que ver a un familiar que no quiere mucho haciéndole un movimiento, pues puede ser como perturbador y entonces tratan en esos términos como de parar esa conducta y ahí hay una sensación de la persona que está sufriendo ese tic como de no sentirse validada o de no sentirse incluida, ¿sí? Por esa dificultad que está teniendo. Entonces sí habría una perspectiva de parte de la sociedad un poco de pronto discriminativa, puede llevar hasta ser violenta de pronto en términos de cómo paran esa conducta. Eh, También, claro, digamos que la perspectiva no puede ser única y no podemos decir que solamente es represiva. Hay otras miradas que pueden ser más hacia inclusive hacia la condescendencia. Pobrecitos, que no puedes, que no la logras, que cha, cha, cha. Y ahí ya estaríamos hablando de dos extremos, ¿sí? Y pues desde, desde la experiencia, pues sabemos que los extremos no nos ayudan, ¿sí? Ni la represión completa, ni la condescendencia completa. Hay que buscar el justo medio o el punto medio de la estabilidad para poder ser realmente de ayuda para las personas que tienen este tipo de sintomatología. Y digamos, Laura, ¿tú crees que tal vez pasa que caen a veces en esos dos extremos porque no conocen bien esta condición, porque tal vez se dice información equivocada? ¿Por qué sientes tú que puede ser? Porque tal vez, pues yo digamos ahí tirando como hipótesis al aire, tal vez, no, digamos, incluso han llegado a tu consultorio personas con algunos comentarios tal vez un poquito como sesgados cuando se preocupan porque un familiar tiene esta condición, ¿no? Entonces, ¿qué te han dicho a ti, digamos, de esto? ¿Por qué será que se cae tal vez en esos dos extremos? Eh, las dos cosas que nombres pasa mucho. Uno es desinformación, no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué sucede, no sabemos qué son, ¿cierto? Y pues normal, la familia no está estudiada en el tema. ¿Sí? Y por el otro lado, pues también desinformación y mala información. ¿Sí? Ahorita hay un cúmulo de información que nos llega de todo lado, ¿no? TikTok, Instagram, Internet, muchos lugares de donde recibimos información y de ahí nos agarramos. ¿Sí? De ahí nos agarramos y aunado o coordinado con la desinformación, con el no saber, pues me agarro de cualquier información y desde ahí pues asumo una perspectiva, ¿sí? De o condescendencia o por el otro lado represión. ¿Sí? Ok. Y digamos,
A propósito de lo que decías, bueno, de desinformación, pues en base a eso fue que yo quise como conversar contigo de este tema, Sí. porque si digamos que ya, yo les digo mucho acá a las familias que cuando ya yo llego a un techo, ¿no? En ciertos temas, pues así yo le rasque, ya me excede, ¿no? Ajá, ajá. Porque sí, digamos yo podría, y para los que escuchan esto, yo podría buscar información por internet como hacen muchos, pero llega un punto en el que ya para poder aterrizarlo, primero yo comprenderlo y poder aterrizarlo, pues ya se vuelve más complejo porque claramente yo no he tratado personas con esta condición. He ido a lugares, llámese de voluntaria, en algunos proyectos sociales, eh, que tienen alguna condición, digamos, como esta, pero no he estado tan metida de lleno. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, aquí toca levantar la mano y miren a quién busco, venga a quién busco, ¿no? Tanto para aprender yo como para que las familias aprendan de alguien que esté formado en esto, precisamente por lo que tú dices. Hoy en día hay mucha información y a veces es información verificada, basada en ciencia, a veces no. Entonces, como cualquiera puede crear una red social, pues digamos que hay que ir como con alguien que esté formado en esto. Entonces, arranquemos entonces por ahí, Laura. ¿Cómo puedo identificar si mi hijo tiene tics motores? Arranquemos por algo básico, por la pregunta que me hacía a mí esa mamá en ese video. ¿Hay alguna edad o un rango de edad que uno pudiera decir, venga, en este rango de edad tengo que estar pendiente de tal vez ciertas cosas? ¿O podría pasar en el abanico casi que desde que sea bebé, niño, adolescente? ¿Qué podrías decirnos tú de eso, no? Bueno, mira, es importante primero entender que los tics motores son como pequeñas descargas. ¿Sí? Ah, ¿Qué es un tic motor? Es como una pequeña descarga de nuestro cuerpo y se entienden como movimientos muy breves, pueden ser repetitivos, ¿sí? Eh, y importante, son involuntarios, ¿sí? Y aparecen de forma súbita, o sea, de un momento a otro. ¿Sí? Ayer no estaba y hoy de pronto hay un movimiento repetitivo y en ocasiones es rítmico, ¿sí? Aunque la persona puede intentar controlarlos en algunos momentos, a veces regresan con mucha fuerza. Eso es un tic. Uno dice, aquí estoy identificando que hay un tic porque se está dando este tipo de movimientos, ¿sí? Hay dos tipos de tics, los simples, que pueden ser simplemente un parpadeo, ¿sí? O una secuidad de cabeza, ¿sí? Y hay unos que son más complejos, que pueden ser movimientos de brazos, gestos más elaborados del rostro, ¿cierto? ¿Por qué se producen o por qué se aumentan? Puede ser por estrés, puede ser por ansiedad, fatiga a veces, y puede ser claramente la sintomatología de una enfermedad. La más conocida es el síndrome de Tourette, ¿sí? sí. Que es este síndrome en donde aparecen tics tanto motores como verbales, ¿cierto? ¿Cuáles son las edades en las que sucede? Digamos que de manera normal, entre comillas, ¿sí? Mm. Puede estar apareciendo en edades de niños muy chiquitos, entre los 4 y los 8 años. Se pueden estar evidenciando algunos tics motores, por lo que ya mencionaba, puede ser que haya ansiedad, puede ser que haya estrés, puede ser que esté cansadito y ahí de pronto hay algún tipo de tic. ¿Sí? Eh, Se presenta también en estas edades sobre todo porque hay una maduración o una inmaduración, una inmadurez a nivel cerebral en donde pues claramente el área motora todavía no está madurada completamente y pueden haber algunas descargas, ¿cierto? O mal filtraje de la señal eléctrica en el cerebro, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta con los tics? ¿Sí? Para ver si hay que entrar a intervenir, si es molesto, ¿sí? Si al niño le fastidia mucho, o definitivamente no, si le duele, a veces de pronto hay tics que son, digamos, hay tanta tensión en el rostro o en el músculo que le genera dolor. Eh, Esas dos cositas muy importantes y si se vuelve completamente crónico, ¿sí? O le afecta la funcionalidad, ¿sí? Dificultad para hablar, dificultad para relacionarse, ¿sí? Ese tipo de cosas ya tendríamos que entrar a intervenir. Normalmente los tics en la infancia, entre las edades que les cuento, 4 a 8 años, desaparecen solitos, ¿sí? Porque ya su cerebro logra modularse, madura y ya hace un muy buen filtraje de esa información eléctrica y ya dejan de aparecer, ¿sí? Hay Mm. adolescentes
adolescentes también que los presentan, y normalmente en la adolescencia se presenta más a nivel, más por eventos emocionales. ¿Sí? Sí, o sea, en la adolescencia también pues se está formando nuestro cerebro, se está madurando. El cerebro termina de madurar hasta los 25 años de edad y parece que ya hay nuevos estudios que nos dicen que todavía a los 25 años estamos en proceso. ¿Sí? Sí. Entonces, como en la adolescencia la parte emocional es tan fuerte, ¿sí? Porque esas áreas emocionales están súper activadas, entonces también pueden aparecer tics. ¿Sí? Sí. Y los tics pues se exacerban cuando hay muchas emociones. Cuando están pasando por un momento muy emocional pueden aparecer tics. Pero normalmente pasan solitos, hay que ver si les duele, si les incomoda, si les dificulta, y ahí podemos intervenir. De lo contrario, pues permitir. Y digamos, pues tú sabes que a veces como que se confunden algunas palabras con otras, ¿no? Entonces, cuando tú ahí nos dices, bueno, ¿cuándo hay que revisar? Y yo quiero como que tú nos ayudes como a aclarar algo y es, a veces hay familias que dicen, ay, doctora, es que mi hijo tiene una maña, ¿no? Es que pasa, no sé, por decir cualquier cosa, pasa todo el tiempo moviendo el brazo derecho, ¿sí? Yo no sé si este tic, digamos, exista, pero supongamos. Sí. Y lo mueve de adelante para atrás todo el tiempo y le digo, ay, deje de, quédese quieto, tenga quieto ese brazo. Y resulta que a veces se tiene la mirada un poco desde el juicio, ¿no? Y un poco también desde la desinformación, lo que decías al inicio, de, ay, no, doctora, es que hace eso y se pone cansón y en cualquier lado termina pegándole a las personas cuando estamos haciendo fila, Sí. porque le mueve el brazo de adelante para atrás y no lo Oh, deja de hacer, y lo hace por molestarme. ¿Cómo podemos diferenciar así de forma muy sencilla y muy clara entre cuando yo tengo una manía, una maña, ¿no? Por ejemplo, a veces que uno coge un esfero y se lo mete en algún momento en la boca y ya, pero no es que haga eso todo el tiempo, versus cuando ya es un tic motor y en realidad no es algo que yo controle. algo importante es que cuando se presentan los tics motores, tú definitivamente evidencias que es un momento muy rápido, ¿sí? Sí, Y no es un momento tan amplio. ¿Sí? Cuando tú haces como mucho esto, ya no es un tic motor, es más voluntario. Y puede ser, pongámosle maña, ¿sí? sí, O algo que es más un movimiento, digamos, hay movimientos que pueden parecer tics, pero realmente son movimientos reguladores, ¿sí? Eh, algunos movimientos repetitivos como sí. como este esperando, ¿sí? Hace tamborileos, cuando también está esperando. Esos son movimientos repetitivos y mira que no son este tipo de movimiento que es rápido, ¿cierto? No es tan armónico como los movimientos más voluntarios, tamborileo, este también, ¿cierto? Todos tenemos este tipo de movimientos en ocasiones cuando necesitamos regular nuestra atención o nuestra energía, pongámosle, o sea, cuando necesitamos como regularnos, porque sentimos que tengo que volver a mi centro, hacemos algún tipo de movimiento, ¿sí? Y si Sí. nos damos cuenta, son movimientos mucho más repetitivos, sí son repetitivos igual que en los tics, pero son mucho más armónicos, son un poquito más lentos. El tic se da de manera rápida y brusca, ¿sí? Parece y uno nota que no es voluntario, ¿sí? Si sabemos que esto está pasando con nuestro niño, yo invitaría como a hacer prevención, entre comillas. ¿A qué me refiero? Si sabemos que el niño mueve sobrecito hacia atrás y pensamos que es un tic, al parecer es un tic, si ya estamos como por ese lado, pues intentar que el niño no quede cerca de gente, sino ven más hacia acá, saber que no está, para que el niño pueda tener esa libertad de hacer, Sí. ¿sí? Pues seguramente cuando esté tranquilo, relajado, ese movimiento bajará, ya sea porque está tratando de regularse o porque es un tic. Y digamos que, como ya les dije, los tics se incrementan cuando hay ansiedad y estrés. Si bajamos esa ansiedad y ese estrés, muy seguramente va a decrementar, inclusive va a desaparecer. Entonces, Ok. más que ponerlo como que, ay, no seas cansón, es que tú quieres, es que estás haciéndolo por molestar, ahí estamos incrementándolo. Y si es una conducta que es por molestar, porque puede pasar que el niño quiera Sí. estar llamando la atención, algo está pasando en casa y bueno, quiere llamar la atención,
si nos enfocamos en esa conducta, estamos eh, incrementando la conducta porque estamos haciendo que sea funcional. Mm, Yo hago que ya no sea funcional, ya no me molesta tu conducta, vas a hacerte aquí, si necesitas mover el brazo lo puedes mover, no hay ningún problema, yo no voy a enfocarme más en esa conducta. Ahí también le estoy quitando importancia a la conducta que puede ser manipulativa o puede tener otro tipo de función. Entonces, con yo calmarme frente a esa conducta, estoy decretando cualquier tipo de inconveniente. ok, sí, digamos, me parecía bueno como hacer esa claridad porque igual, justo en el comentario que hacía esa mamá decía, es que su hija, pues su sobrina, digamos, había comenzado a tener esos tics motores violentos, decía ella. Uh-huh. Supongo que se refería que tal vez sin darse cuenta estaba como agrediendo a otra persona. Entonces, Sí. pues mira lo que tú dices que me parece súper valioso. Acá noté una diferencia clara entonces entre esas manías, esas mañas y esos tics es que esos tics son más bruscos, ¿no? Claramente son involuntarios, es decir, yo no los planeo, no digo, ay, voy a estar con mi mamá en la fila del banco, venga y muevo el Exacto. brazo, sino así no lo quiera, pues pasa, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, y son rápidos, ¿no? No va a ser que mueva así ese brazo súper despacio, Uh-huh. eh, versus las manías, que ya es algo más regulador a nivel digamos, a nivel emocional, decías tú, a nivel de Sí, atención, sí ay, es algo sí, más armónico y como planeado. sí. Ahí sí puede que lo que tú decías, por molestar, ahí sí puede que haga eso. Entonces, como para ahí poder diferenciar. Miremos entonces ahora cómo podemos manejarlo, ¿no? Yo sé que en esto claramente tú, digamos que te vas profundo en eso en consulta, pero demos de como unas pinceladas a las familias que nos escuchan. Uh-huh. Como los dos espacios en los que más va a estar ese hijo, digamos, ya se confirmó, estuvo con la neuropsicóloga, le hicieron toda esa evaluación y se detectó efectivamente hay unos tics motores, Uh-huh. ¿no? Tal vez asociados a otro diagnóstico, pero el punto es ya está confirmado que hay tics motores, ya no es una idea que yo tengo en mi cabeza de la nada, sino ya se confirmó. ¿Cómo podría manejar eso en los dos espacios que yo siento que pues más va a tener como dificultad para desarrollarse? Uh-huh. Casa y colegio, arranquemos por casa. ¿Qué podría hacer yo tal vez como mamá, como papá, que soy su cuidador principal, para ayudar a que en realidad, digamos, pueda estar, digamos, bien en las actividades diarias de su día en casa, Laura? Bueno, si ya detectamos que es un tic motor, porque el cerebro hace un mal filtraje de la electricidad, pues claramente psiquiatría y neurología nos van a ayudar de pronto con alguna medicación para decrementar, ¿sí? Y eso es fundamental. Si nos están medicando, hacer caso a ese tipo de cosas. Y por otro lado, en casa, importantísimo no satanizar el tic, ¿sí? Buscar momentos de relajación, buscar momentos de descanso, mirar en qué momento se está presentando el tic, ¿sí? Como hacer un registro pequeño. El tic se está presentando en muchos momentos en donde está estudiando, por ejemplo. Entonces, revisar si de pronto le estresa estudiar, le da ansiedad, lo fatiga quizás, y ahí buscar cómo hacemos para que ese estudio sea un poco más tranquilo cuando estamos haciendo tareas. O si de pronto se presentan reuniones familiares, o en qué momento se está presentando para tener un plan de acción, ¿sí? Eh, no enfocarnos en el TIC, entender que es involuntario. Yo llamaría más a la acción de normalizar, o sea, de entender que pues ya es parte de una condición, ¿cierto? Y que va a suceder, ¿cierto? Entonces, lo mismo, prevenir que no vaya a golpear a nadie con el TIC, informarnos, informar a las personas que están cerca, él tiene esta condición, a veces va a hacer algún tipo de movimiento, por favor, pues eso es lo que va a suceder, es parte de él, no le quita valor ni lo hace una mala persona, es una Mm. persona que queremos y que es maravillosa, entonces pues vamos a obviar ese tipo de momentos sin enfocarnos tanto, porque si le incrementamos ansiedad al niño o al adolescente, pues estamos haciendo que ese tic se nos dispare, ¿cierto? Sí. El cerebro entra en un estado de alerta y ese estado de alerta eso es una ruta neurológica
que hace el cerebro y que bota hormonas, y que interviene mucho en los tics en general, ¿sí? En los ganglios basales, la amígdala, algunas áreas ahí estructurales que hacen que los tics aparezcan. Y esas son áreas que también intervienen en ese centro de alerta. Entonces, si nosotros hacemos que el niño esté activado, ansioso frente a sus tics, pues se los vamos a incrementar. Okay. Entonces, más que hacer algo, que ponerme en marcha y hacer cosas, es dejar de hacer de pronto, ¿sí? Como Okay. calmarme frente a ese evento, ¿cierto? También hablar del tema con el niño. Si esto es algo que te pasa, es algo que es parte de ti, aquí puedes hacerlo, digamos, no va a haber un regaño, entendemos qué es lo que te está pasando, ¿cierto? Que el niño también entienda qué es lo que está pasando, ¿sí? Y lo hable también con normalidad. ¿Sí? Puede ser, ¿qué te pasa? ¿Por qué te mueves así? Que el niño también puede decir, no, es que yo tengo una condición que se llama así, entonces yo tengo unos movimientos involuntarios. Ya cuando la gente entiende qué está pasando, le baja un poquito. ¿Sí? En el colegio es exactamente, digamos que el mismo manejo, ¿sí? Que los docentes estén enterados de qué es lo que está pasando con este niño. Sí, pero digamos, antes, qué pena te interrumpo ahí, Laura, pero digamos, estaba pensando algo antes de irnos al colegio. Tal vez, pues no sé, puede que me digas que sí o puede que me digas que no. Sí. ¿Hay algo relacionado al tema, no sé, de los hábitos que podría influir en que aumente o disminuya la frecuencia en la que aparecen esos tics motores? Ejemplo, tal vez el consumir ciertos alimentos, que mi hijo consuma ciertos alimentos, no sé, el tema del sueño, ¿pueden influir esas cosas? Sí, no, digamos que, ¿qué has podido ver tú Sí, ese tema? sí, sí, todo eso influye porque, digamos, cuando no hay unas rutinas claras, por ejemplo, en casa, pues el cerebro está, todo tiene que ver con estrés y ansiedad, ¿sí? Y Sí, activación. Realmente el TIC es una activación cerebral. Entonces, todo lo que hagamos que se active demasiado, como que no haya rutinas claras, normas claras también en casa, un ambiente de pronto muy restrictivo y fuerte, ¿cierto? Muchos gritos, muchas cosas así, hace que los tics se incrementen. Entonces, sí. ambientes tranquilos, ambientes estructurados, el azúcar, pues es casi que malo para todo, ¿sí? Mm, eh, porque es un alimento procesado, es un alimento inflamatorio del sistema nervioso, entonces no ayuda para nada. ¿Sí? De lo mejor posible, bajitos en azúcar, ¿sí? Para que sí. detectemos esa activación. Entonces, que resumiendo, ambientes estructurados, muy buenas rutinas, muy buen sueño, porque el sueño, pues como mencioné al principio, un factor importante de la presentación de tics es la fatiga. Si el niño está cansado, no ha tenido un sueño reparador, pues está fatigado y eso hace que el tic se incremente. Entonces que haya buenas horas también de dormir. ¿Cuántas horas podría ser como reparador, como para Normalmente un niño debería dormir 10 horas. y un adolescente? Sí, normalmente ellos tienen que estar viendo mínimo unas 10 horas, infancia y adolescencia. Ah, ok. Entonces, 10 horitas de sueño son muy reparadores. Buena rutina de sueño. ¿Sí? Entonces, una hora antes de dormir vamos a apagar pantallas, vamos a alistarnos, ponernos pijama, lavar los dientes, hacer una actividad que nos empiece a relajar y a bajar la actividad para poder entrar a esa fase de sueño ya bajaditos de energía. Sí. Es súper importante. Y miremos entonces ahora sí, digamos, del colegio. Aparte de lo que nos dijiste en casa, pues digamos que en el colegio hay un factor adicional, ¿no? Y es que pues claramente como no voy a estar yo ahí, digamos, apoyando a mi hijo, ¿no? Pues digamos que está ese factor llamado profesores y los compañeros. Que por un lado puede que conozcan sí o no la condición, ¿no? Lo que implica incluso que puede que haya empatía o no, si conocen cómo manejar la condición, porque pues yo conozco casos de personas que en una época fueron muy cercanas a mí, que incluso sufrieron mucha discriminación por parte del personal escolar, porque no sabían
nada de esta información, no sabían cómo manejarlo y decían que es que fulanito era el rarito, entre comillas, del curso tal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía estos tics motores. Y ni siquiera apoyaban a la familia en cómo manejar esto porque pues digamos que simplemente creían que era casi que algo que hacía como por distraer a los compañeros. Sí. Entonces, ¿cómo podría, digamos, yo como papá, como mamá, eh, hacer que el colegio tal vez pueda ser un apoyo en el manejo de esto, teniendo en cuenta lo que te dije? Digamos, tal Ujú. vez tú, no sé, en los manejos que has tenido con algunas familias, mandas, no sé, algunas recomendaciones para el colegio, ¿no? O cómo lo manejas tú, digamos, en consulta cuando toca, digamos, decirles del tema del colegio. Con el colegio normalmente lo manejamos yo normalmente le digo, miren, la información es poder. ¿Sí? Saber lo que está pasando es saber cómo manejar. Entonces, normalmente comunicación con el colegio es que los docentes sepan que hay una condición detrás, una sintomatología, y digamos que al ellos ya saber entienden un poquito más y dejan de decir que es un niño rarito o que está haciendo eso por molestar, que él decide hacer ese tipo de movimientos, ya cuando el docente y el colegio está enterado que no es que el niño lo haga adrede, ¿sí? Por molestar, o por, ¿sí? Sino que hay una condición detrás, pues hay un poquito más de empatía también con el niño. ¿Sí? Y lo mismo, esto es mucho. Cuando uno habla de estos temas, también con los compañeritos, miren, esto está pasando, y nuestro niño puede también hablar con total tranquilidad sobre lo que le está sucediendo y contarle a sus compañeros, yo tengo esto, esto y esto, y me pasa así. Los compañeritos también al entender que es una condición, pues también tienden a empatizar un poquito mejor. Eso sería como lo necesario. También es importante, por ejemplo, que el niño se haga cerca del docente, que se haga bien adelante, cerca del docente, para que el docente pueda estar muy pendiente pues, del entorno del niño y pueda hacer rápido un manejo si algo está sucediendo, si de pronto le están molestando o está viviendo alguna cosa así. Súper importante pues, que el docente se dé cuenta e intervenga. O sea, el docente es el regulador ahí. Sí. Nadie más. Y importante que haya muy buena confianza para que si también se están presentando pues, conductas de riesgo, bullying, también de bullying o matoneo, porque eso se presenta bastante, Mm. lamentablemente. Así a veces los niños sepan que eso está pasando, pues se presenta mucho porque hay una diferencia, definitivamente, pues sí, es un niño distinto, ¿sí? Ser distintos no nos hace malos ni con menos valor, somos diferentes. ¿Sí? El ser diferente muchas veces nos pone pues, con personas que quizás les molesta lo diferente. Ujú. Hacen pues uso de sobrenombres o de ese tipo de cosas. Entonces, lo importante es tener muy buena comunicación con nuestro hijo, ¿sí? Desde el colegio. Entonces, cuéntame si algo te está pasando, si te estás molestando, si que necesito que me lo digas porque yo soy pues el que te va a proteger. Necesito enterarme de esto. Entonces, buenísimo que haya mucha confianza, que haya mucho vínculo, mucho cariño y lo mismo con los docentes. ¿Sí? Que el docente también pueda intervenir desde la confianza, desde que el niño pueda contarle que eso está sucediendo. Y digamos, tú nos decías en la primera parte que hay dos tipos de TIC, ¿no? Unos que son simples y otros que ya son Complejo. más complejos, ¿no? Si Sí, yo sí. entendí bien, porque tal vez algunos escuchando esto piensan lo mismo que yo, los que son simples es porque, digamos, se involucran como músculos más chicos, ¿sí? Como decir, como tú Exacto. decías, del parpadeo de los ojos. Un parpadeo. Eh, ¿Habría alguna recomendación adicional, digamos, y pues ya los complejos supongo que son como músculos Más más grandes, ¿no? Por ejemplo, lo exactamente. que yo decía, el brazo, ¿no? Ajá. Digamos. Mami. ¿Hay alguna recomendación adicional, Laura, que tú dijeras? Es que acá, digamos, me preguntan varias cosas, entonces como por coger Sí, sí, sí. varios lados. Sí, sí, pero es que como este tema han hecho muchas preguntas, toca aprovechar. Sí, sí, Eh, sí. ¿Hay, digamos, alguna recomendación adicional
del manejo en casa y colegio, que tú nos dijeras, no sé, si tal vez mi hijo, por ejemplo, en cada uno habrá diferentes tipos de tics, pero supongamos que mi hijo tiene el tic de parpadear todo el tiempo, ¿no? Pues no todo el tiempo, pero digamos que pasan varias veces de forma involuntaria. Ujú. Eh, ¿Habría alguna recomendación para manejar esos tics simples, diferente a cuando tiene esos tics, digamos, complejos? Llámese, no sé, que sin darse cuenta mueve el brazo y tal vez inculpa al, qué sé yo, le borra al profesor lo que anotó en el tablero, ¿sí? Sí, Como ese sí, tipo sí. de cosas. O no. Pues el manejo es manejar la calma, porque realmente, digamos, desde la neuropsicología y la psicología también podríamos entender que cuando hay un tic involuntario y no está afectando a los otros ni la funcionalidad del otro, pues entrar a, es que manejarlos como si quisiéramos que se quite, que no esté, ¿sí? Tengo que manejar ese tic. Yo me haré la pregunta de por qué tienes que manejar el tic. Si es un tic que quizá no, si al niño no le duele nuevamente, si no está poniendo en peligro la vida de nadie, si no está siendo perturbador en el ambiente, ¿sí? Si es un tic de parpadeo, por ejemplo, Mm. pues yo diría, ¿en qué está afectando? La pregunta sería, ¿ese tic está realmente afectando la funcionalidad? ¿Está doliendo? Si las respuestas son no, no, el tic está ahí, lo vamos a permitir simplemente, ¿cierto? Tanto en colegio como en casa, ¿sí? Es que porque hace eso, es que es para fastidiar, porque te fastidia, ¿sí? Te Ujú. está golpeando, te está pegando, te está maltratando, ese tic. Realmente no. Si no está pasando eso, no, digamos, el tic puede estar ahí, ¿sí? Mm. Ojo a si está haciendo lo otro, entonces sí hay que entrar a mirar cómo vamos a intervenir. Una cosa puede ser, por ejemplo, tocarle esta partecita, ¿sí? Sí. Amor, estás parpadeando mucho, te duele, ¿sí? Entonces relajamos estos músculos, a ver, hagamos un masaje, calmemos acá, para ver si de pronto hay mucha tensión, ¿sí? Sí. Relajemos los músculos, ¿sí? Y ya el tic puede decrementarse. Pero miren que el manejo puede ser mucho, mucho, mucho desde el amor, la empatía, sí, entender que el otro no lo está haciendo porque lo decidió. Voy a parpadear muchísimo para que molestara, Sí. ¿sí? Y ver qué funcionalidad puede tener esa conducta. Y digamos, si bien te entendí, como esto, digamos, esto causa otras como consecuencias, llámese, no sé, a nivel de la interacción social o en el colegio incluso a nivel de, no sé, de su aprendizaje, pues ahí sí como que tocaría como revisar. Yo, digamos, escuchándote, Laura, pensaba, bueno, es que puede haber ciertos tics motores que pueden causar incluso que empiece a producir ciertos problemas en su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, dificultad en el tema, digamos, de la escritura. Ahí sí, si eso está pasando con ese hijo, em, pues digamos, tú digamos, ¿qué recomendación haces normalmente? Porque, por ejemplo, no, pues me imagino que como los TIC no pasa, no está ese hijo con los TICs, por decirlo así, 24/7, ¿no? Ujú. Pues primero sería muy agotador y segundo, Sí. no conozco el primer caso que pase, pues no sé si suceda, pero creo que no sucede, dura un tiempo y pues se acaba. Ujú. Eh, ¿qué podría hacer yo si tal vez a mi hijo, por ejemplo, esto le está dificultando su desempeño académico? No tanto para que tenga 10 o excelente en todas las calificaciones, que no es el foco, sino por el hecho de que esto le cuesta demasiado escribir en la clase que tú quieras, pero le cuesta mucho porque justo cuando va a tratar de escribir, muchas veces pasa que aparece ese tic. Ujú. Entonces, ahí, ¿qué podría hacer? Tú, digamos, ¿qué nos Yo dirías? estudiaría primero el por qué aparece justo cuando vas a escribir. Cuando Ok. vas a escribir te pones ansioso, no te gusta escribir. Algo pasa con la escritura, porque muy posiblemente puede hacer que se nos exacerbe justo en el momento de escribir porque haya desagrado a la hora de escribir. ¿Sí? Mm. Entonces, trabajemos esa escritura de una manera mucho más tranquila, en donde de pronto te empiece a gustar, hagámoslo más despacito, ¿cierto?
Sí, definitivamente no es por ansiedad, sino motor a nivel biológico, que definitivamente mi mano está pues desbocada, pongámosle así, no me deja, pues ahí entramos a hablar con psiquiatría y neurología. Mi hijo está teniendo este tic y le está imposibilitando, le está dificultando su escritura y su parte académica. Entonces ahí habría medicamentos que habría que revisar cuáles son los que le funcionarían a él, porque ya es Sí. biológico, ya tenemos es que trabajar con la parte de neurotransmisor, sí, esa parte, y esa parte pues definitivamente como psicólogos no lo podemos controlar, yo no le puedo hacer terapia a la dopamina. Venga, dopamina, a ver, a calmarnos, siéntese Sí. acá. La dopamina está desregulada y hay que entrar a regularla con un inhibidor de dopamina o con, sí, entonces habría que mirar por qué se está presentando para poder ver si necesitamos una medicación o necesitamos ya es como entrar a tranquilizar, a ver esa escritura como la hablamos un poquito más amena para que pueda escribir más tranquilamente. Sí. Y para cerrar entonces, cuéntanos, Laura, digamos, ¿qué mensaje así como final le darías a las familias para que puedan tener un cambio de mirada en este tema? Si bien las personas que a mí me han preguntado este tema en esos videos que hice hace unos años, pues claramente sí tienen una mirada bastante empática, pues hay personas a veces externas, llámese el vecino que no vive con nosotros, llámese el profesor del colegio que no sabe nada del tema y resulta que piensa, no, es que yo solo tengo que saber de mi materia y no más. Suena fuerte, pero pues a veces hay profesores que Así son es. así, ¿no? Y pues vale la pena como decirlo porque pues a veces pasa. Sí, Yo tuve un compañero en el colegio estábamos juntos en el curso y tenía tics motores y digamos, muchas veces yo escuché que había profesores que hacían esos comentarios, entonces me parece como importante decirlo, para que realmente, digamos, logremos tener más empatía con esta condición, con esta dificultad motriz y nos demos cuenta, como tú decías al inicio, Laura, que esto no define a mi hijo. Es decir, no es que mi hijo tenga tatuado acá en la frente, soy fulanito y tengo tics motores. O sea, el hijo es más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos casi que para no casarnos con esa etiqueta y que sea una piedra que cargue ese pobre niño, ese pobre adolescente, casi que como una sentencia el resto de su vida? yo, digamos, desde casa yo recomendaría darle poder a mi hijo sobre sus tics, porque son tus tics. ¿Sí? Y tú, digamos, justo esa debería ser también la mirada del niño y del adolescente sobre sí mismo. ¿Sí? Esto no te define, tú no eres un tic motor, tú eres mucho más que un tic motor y tienes muchas más cualidades y fortalezas que tus tics motores. Los tics motores son un pedacito tuyo, Sí. no lo vamos a quitar, pero le daría mucho poder a mi hijo sobre lo que le está pasando. Entonces, informémonos sobre lo que te está pasando para que si alguien te dice algo, tú puedas decirle qué es lo que te está pasando. ¿Sí? Eh, y en la medida en la que lo empoderamos sobre sí mismo y le damos como fortaleza, pues hay muchos comentarios que ya le van a llegar y va a decir, la verdad no me pega, porque entiendo qué me está pasando, porque entiendo que soy mucho más que mis tics, porque entiendo que estos tics no me hacen mala persona. Y ahí cuando el niño del adolescente empieza a quererse con esto, pues le quitamos ese malestar, porque al final al que le tenemos que ayudar es al niño. ¿Sí? Yo soy un simple espectador, como papá soy un simple espectador que me duele, sí, pero el que realmente está directamente sufriendo lo que está pasando es él o ella. Si él o ella tienen poder sobre lo que les está sucediendo, tienen muy buena autoestima y se entienden y saben que son mucho más allá de tics, pues podemos hacer que ellos mismos logren darle un buen manejo a eso que les está sucediendo. Y cuéntanos, Laura, digamos, tú nos decías al inicio eh, que, bueno, tú, digamos, atiendes a personas de diferentes edades, ¿no? Eh, Habrá personas, y lo sé porque como yo decía en la anécdota con la que abrí este episodio, ahorita es que se están enterando que existe neuropsicología, porque algunos, digamos, creen que casi que el psicólogo sabe de todo y no, pues a veces toca, digamos, dependiendo de ciertas problemáticas, pues hay que especializarse. En el tema, digamos, de neuropsicología, si hay alguien que nos está escuchando, llámese en tu hogar o conoce a otra familia que le está pasando esto con su hijo,
eh, y quiere, digamos, tener consulta contigo, tú, digamos, si no recuerdo mal, tú estás en Chía, ¿no? Pues tú En atiendes en Chía, Bogotá. en Bogotá. Ah, ok. Bogotá y Chía. Y digamos, ¿tú atiendes solamente presencial o atiendes también virtual para los que, digamos, escuchan esto? Y aprovecho y pregunto, Ujú. porque también me harán esta pregunta después. ¿Hay algo aparte, digamos, que de las consultas que tú ofrezcas, no sé, un curso, talleres? Sí, hacemos talleres, hacemos asesorías, hacemos rehabilitación. Cuando ya hay un diagnóstico, también podemos hacer rehabilitación Ok, y valoraciones, ¿sí? Pero hacemos de todo y atendemos tanto presencial, en un lugar donde atendemos, pero también podemos atender de manera virtual dependiendo del caso, dependiendo de lo que necesiten, se revisan y se evidencia si se puede virtual o no. Normalmente casi todo se puede hacer virtual. Habrá casos muy específicos en donde yo diga, no, te recomiendo que sea presencial, que necesitamos que sean ejercicios físicos, presenciales, o la valoración de esta prueba tiene que ser presencial sí o sí, entonces la recomendación es esa, pero casi todo se puede hacer de manera pues virtual. sí. Y digamos, ¿es solamente en el tema de neuropsicología o también en otros Mundo temas? Cerebro, Mundo Cerebro, que es mi página y Sí. mi lugar, mi trabajo, tenemos alianzas con distintos profesionales. Entonces tenemos Ok. profesionales de psicología clínica, tanto adultos como infantiles, muy Ujú. buenas psicólogas. Tenemos musicoterapia, nuestra musicoterapeuta es música de profesión y hizo una maestría en musicoterapia y es maravillosa. Tenemos también, y neuropsicólogos. Honestamente tenemos esas cuatro áreas que estamos presentando. Y también tenemos una docente de idiomas que es muy buena, ella es lingüista y trabaja toda la parte del lenguaje. ¿Sí? Entonces también ella está, entonces realmente serían 5 áreas que estamos ahorita teniendo como en alianza con Mundo Cerebro. ¿Listo? Ellas también trabajan tanto presenciales como de manera virtual. No, ok. Pues Laura, nuevamente gracias por haber estado aquí y digamos, yo digamos sí quería como compartirles esto, pero más como desde la mirada de neuropsicología que me parecía como muy valioso que fuera desde este lado y no sé si haya algo adicional que quieras decir a las familias para cerrar, Laura, a todos los que te ven, los que te escuchan. No, agradecerles este espacio súper importante para poder tener una información diferente a la que nos llega de redes sociales. ¿Sí? Informarnos desde áreas con profesionales. Si tenemos dudas, asistamos al profesional para que nos aclare esas dudas. Adicional, de pronto, si ya vemos un videito en TikTok que digo, y yo como que me identifico con eso, voy a ir al profesional para que me aclare la duda de si sí o no. A veces nos autodiagnostican, no, yo tengo autismo, fijo, ya autismo. Y cuando voy al profesional, no, tienes algunas dificultades muy pequeñitas en la socialización, pero es por otro tipo de cosas. Y ya nos quitamos la etiqueta también. Bueno, muchísimas gracias entonces. Un abrazo grande. A ti, Chao. muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Cuídense mucho.